Pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, Señor, para poder comprender tu palabra, para poder abrir, Señor, nuestro corazón al mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que este rato que estamos aquí, dedicándolo a ti, Señor, sea para nuestro provecho. Guíanos. Te pedimos, querida Madre María, que nos acompañes, que intercedas por nosotros, para que todos nuestros pendientes, todas nuestras preocupaciones se queden afuera, y este ratito lo podamos dedicar precisamente a pensar en nuestro Dios, en nuestro amado Señor Jesús. Pedimos esto en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque tenemos, bueno, la música está muy movida y luego el aire también en este lugar ahorita, sí dije, caray, voy a tener que hablar. Si no me escuchan, me dicen, porque voy a estar anotando muchas cosas en el pizarrón. Entonces, si me volteo y de repente digo algo y no me escuchan, pregunten. Miren, en la invitación que nos mandó Lucy, no sé si la vieron, imagino que sí, dice que vamos a hablar acerca de la historia de la salvación, ¿verdad? Entonces, cuando finalmente me tocó escoger ese papelito, cuando nos rifamos, ¿verdad?, los temas, la cajita dice: ¿cómo ha actuado Dios con los hombres a lo largo de esta historia? ¿Verdad? Entonces, en mi mente, ¿verdad?, más bien empezó a la hora de empezar a preparar, ¿verdad?, empecé a reflexionar. Yo estaba pensando que, bueno, primero voy a pensar cómo actúa Dios en la historia, ¿verdad?, de la humanidad, en la historia de la salvación. Primero, ¿verdad?, ¿qué es la historia de salvación? ¿Verdad? Y luego, la pregunta es, ¿actúa e interviene Dios en la historia de la salvación? ¿Por qué? Y luego, ahora sí, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces dije, ok, a mí me tocó el cómo, que está mucho más adelante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a abarcarlo. Este tema ya nos lo han, hablando de la historia de la salvación, ya nos lo han dado en otras ocasiones, incluso suficientemente largo como para abarcar más de una hora, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer un poquito diferente, ¿verdad? Es obviamente la forma en la que pues, yo lo estaba reflexionando. Entonces, miren, estoy dibujando aquí dos líneas. La de arriba voy a hablar acerca de la historia de salvación en cuanto a toda la humanidad. Y la segunda va a ser mi historia personal de la salvación, la historia de mi salvación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos viendo en la historia de la humanidad también viene como un paralelo en mi vida, ¿verdad? Vamos a ver. En primer lugar, tiene que haber un inicio. Aquí vamos a poner historia de salvación. Y aquí es mi historia de salvación. Entonces va a haber un inicio y indudablemente va a haber un final. Qué bueno que tenemos un pizarrón más grande, porque cuando me estaba imaginando escribirlo en ese, dije, híjole, a ver si me cabe, a ver cómo era por 5 y letra, no es muy buena, ¿va? Muy bien. Bueno. El inicio. El inicio de la historia de la salvación empieza con la creación, ¿verdad? Empieza la creación de Dios. Y cuando termina, ¿verdad? Porque indudablemente, ¿verdad?, hablando espiritualmente, pues aquí decimos, pues es como el fin del mundo, ¿verdad? Nosotros le podemos llamar más bien la segunda venida de Jesús.
Aquí vamos a tener el juicio final. Y luego, ¿verdad? Aquí realmente es como una flechita, porque aquí ya estamos en la eternidad. Bien, entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que al terminarse la creación como la conocemos, ¿verdad?, el mundo como lo conocemos más bien, realmente hay algo más allá. Ahorita lo vamos a ir descubriendo. Ahorita nada más estoy como marcando los límites y luego vamos a ir viendo, ¿verdad?, cada una de estas etapas o cada una de estas rayitas que voy a ir poniendo. Ok. En mi historia personal, ¿verdad?, de salvación, ¿cómo es el mero inicio? Fíjense, de aquí vamos a utilizar es una cita bíblica que precisamente usamos en los retiros. Jeremías 1:5, ¿verdad? Y aquí le voy a poner. Dios pensó en mí. Aquí no es todavía mi nacimiento. O sea, les diría, está empezando la creación. Y en el instante en el que Dios empieza la creación, Él ya había pensado en cada uno de nosotros. Entonces, aquí Dios pensó en mí. Jeremías 1:5. ¿Quién me la busca, por favor, para leer? Adelante. Okay. Andrea y Alex, la que sigue. ¿Vale? Jeremías 1:5. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Fíjense qué bonito. Antes de formarte en el seno de tu madre, ¿verdad? O sea, antes siquiera de nuestra concepción, Dios ya había pensado en cada uno de nosotros. Es algo, a mí se me hace pues algo muy bonito, ¿verdad? Cuando estamos escuchando ese tema del amor del Padre, ¿verdad? El primero en el retiro, pues darnos cuenta de cada uno de los detalles de esta ceremonia. Entonces, por eso, ¿verdad?, en mi historia personal de la salvación yo la estoy poniendo que arranca no cuando nazco, cuando estoy concebido en el vientre de mi madre, ¿verdad?, sino en el momento en el que Dios pensó en mí. Y el más adelante, ¿verdad?, empieza la creación, ¿verdad? Entonces, si nos vamos así básicamente como viene en el libro de Génesis, nada más voy a marcar como que lo más importante, ¿verdad? Porque si no nos podríamos estar aquí quién sabe cuántas horas. Vamos a decir, estoy aquí tratando de identificarse, fijar lo que les mencionaba al principio. A mí me tocó reflexionar acerca de cómo interviene Dios en la historia de la salvación. Entonces, cada uno de estos puntos, con estas rayitas, es como un momento en el que Dios interviene. Entonces Él es el que arranca, ¿verdad?, la creación. Después, ¿qué viene importante, verdad? Viene la vida, ¿verdad? Porque originalmente pues nada más estaba Dios, y cuando se crean los planetas y todo el universo, pues ahí no hay vida todavía, ¿verdad? Entonces llega un momento en el que Dios empieza a crear la vida, y luego un poquito más adelante está el ser humano, ¿verdad? ¿Verdad? En paralelo con mi historia personal de la salvación, es mi nacimiento.
tierra. Sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Palabra de Dios. Entonces el Génesis, ¿verdad? Tiene, está escrito con distintas tradiciones. Entonces, a ver, ¿qué necesitas? Un favor, sótale que cierre la puerta, por favor. Gracias, Dios. Entonces, en el capítulo 1, ¿verdad? Es donde precisamente menciona la Biblia que el hombre es formado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y luego aquí en el capítulo 2 está utilizando otra de las tradiciones, y ahí lo que nos dice es: formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento. Era un poquito diferente a la traducción que tú nos diste, pero que dice prácticamente lo mismo. Entonces, fíjense, ese aliento de vida es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Primeramente, que somos capaces de amar. Él es amor, ¿verdad? Y entonces nos hace a nosotros con la capacidad de amar. Segundo, ¿verdad? Nos hace co-creadores junto con Él, ¿verdad? Él es el creador, pero nos hace a nosotros con esa capacidad también de ayudarle en la creación. Entonces, así, cada una de las personas, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de las personas, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Nuestro cuerpo nos lo dan nuestros papás, ¿verdad? Pero nuestro espíritu nos lo da Dios en el momento en el que se concibe, ¿verdad? Un nuevo ser humano, ¿verdad? Está la parte que está poniendo el hombre y la mujer, ¿verdad? Son células que tienen cada uno la mitad del DNA necesario para formar una célula humana. Entonces, ahí está la parte material, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Y en ese momento está también se crea nuestro espíritu, ¿verdad? Dios crea nuestro espíritu. Y si se fijan, cada acto de concepción a cada persona, estamos aquí precisamente porque Dios está interviniendo y está actuando. Estamos, el ser humano, co-creando. Entonces, ese es otro momento importante. Si bien son intervenciones de Dios, ¿verdad? El momento que empieza la creación, el momento en el que crea la vida y el momento en el que crea el ser humano, ¿verdad? El momento en mi historia personal, el momento de nacer. ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Fíjense, ya hay acción del Espíritu Santo, ¿no? En realidad, si ponemos atención, el Espíritu Santo pues está desde el momento en que empieza la creación, ¿verdad? No voy a leer ahorita Génesis, pero si ven el capítulo 1, versículo 1, ahí ya nos está hablando, ¿verdad? Que está el Espíritu Santo presente, ¿verdad? Entonces, se fijan, es lo que estamos tratando de responder. ¿Cómo actúa Dios, verdad? En toda esta historia, en toda esta línea que vamos a ver. Ahora, ese es el momento, digamos, el inicio, ¿verdad? Vámonos tantito ahora al final. Bueno, entonces creo que si lo vemos, ok, aquí ya les había mencionado, ¿verdad? La segunda venida de Jesús, el momento del juicio final, y aquí, ¿verdad? En mi vida, de mi cuerpo, ¿verdad? Mi vida material, bueno, que obviamente es mi muerte. Entonces, mi muerte física, ¿verdad? Lo voy a yo marcar aquí, más bien como un encuentro cara a cara con Dios. Entonces, obviamente, si mi cuerpo, ¿verdad?, no se muere, no voy a poder tener ese encuentro, ¿verdad?, de cara a cara con Dios. Entonces, es como el principio precisamente de esta etapa, ¿verdad?, que le estamos llamando eternidad. Ahorita vamos a llegar ahí. Ok, entonces aquí está entre el momento que empieza el ser humano y el momento del juicio final.
está entre estas dos líneas, podríamos decir, toda la historia de la humanidad y toda mi historia de mi vida. Ahora una pregunta: ¿cuál creen que sea el acontecimiento histórico más importante en la historia de la humanidad? La venida de Jesús. Y porque si lo pensamos en términos del mundo, a lo mejor uno puede decir, no sé, cuando llegó el hombre a la luna, cuando se descubrió América, qué sé yo, ¿verdad? Cuántas cosas. Pero hablando, ¿verdad? En el que realmente, o sea, pensando espiritualmente, pero realmente si lo analizamos, incluso históricamente, el momento más importante en la historia de la humanidad es la venida de Jesús. Entonces lo voy a dibujar por aquí. No quiere decir que sea exactamente a la mitad, ¿os acuerdan de esto? Sí, de cierta forma, con unas líneas de tiempo, pero no está en la escala, ¿verdad? Es nada más, es que esto está, vamos a dividir la historia en dos etapas, ¿verdad? Por eso lo estoy dibujando aquí en medio. Pero la verdad es que no tengo idea, nadie de nosotros sabe, ¿verdad? Qué tan grande es esta parte o qué tan grande es hacia atrás, ¿verdad? Realmente nada más es para verlo gráficamente. Entonces, muy bien. Aquí está Jesús. Y pues ese evento obviamente es su encarnación, ¿verdad? Su muerte y su resurrección. Lucas 19:10. De una forma muy resumida, ¿a qué vino Jesús? Obviamente, si tratáramos de ver en cita este acontecimiento, pues tendríamos que hacer todo el evangelio. Pero vamos a hacer nada más esta ahorita, ¿verdad? Para fines del tema. Lucas 19:10, ¿quién me lo puede leer? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y en segundo versículo, sencillito, resumido: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? Aquí en algún momento, el inicio de la historia, entra el pecado, ¿verdad? En algún momento. Y en mi vida también, ¿verdad? Hay un momento en donde entra el pecado. Ahora, yo les voy a hablar mucho acerca de mi vida, ¿verdad? Porque pues no conozco a detalle la vida de ustedes. Nada más es un ejemplo. Ustedes tienen que ir pensando, conforme vamos recorriendo esta línea y las etapas que hay, cómo aplica en su vida personal. ¿Vale? Cada quien, yo sé que a lo mejor va a haber personas que su vida sí se parece un poquito a la mía, pero muy probablemente va a haber muchas personas que no se parece en mucho, ¿verdad? Entonces, cada quien aquí tiene que estar viendo cómo estos acontecimientos que vamos viendo en la historia de la humanidad tienen un paralelo en mi vida. Entonces, en algún momento entra el pecado en mi vida. Y aquí tengo un encuentro personal con Jesús. Muy bien. En mi caso, fue precisamente en un retiro de evangelización. Yo me imagino que para los que estamos aquí también es así, ¿verdad? Pero bueno, puede haber personas que quizás tienen, ¿verdad?, ese momento de encuentro con Jesús,
quizás no en un retiro de evangelización. Entonces, en mi caso personal, sí es aquí. ¿Y qué más me puse, hermano? Consagración al Espíritu Santo. El sábado, normalmente, ¿verdad? Cuando hacemos un poquito justo antes de la imposición de manos, es la liturgia de consagración al Espíritu Santo. Entonces, aquí, si se digan, estoy como que buscando resaltar también la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Distintos puntos de la historia y de mi vida también. Entonces, aquí es consagración al Espíritu Santo. Okay. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Estamos dividiendo tanto la historia de la humanidad como mi vida personal, la historia personal de la salvación. Hay un punto de inicio, ¿verdad? Hay un punto final, y en algún punto entre esos dos hay un encuentro con Jesús. Y entonces aquí tengo una vida nueva, ¿verdad? Muy bien, ¿qué vamos a ver en el lado de la historia de la salvación, ¿verdad? Aquí, desde el punto donde inicia el ser humano hasta la venida de Jesús, es, digamos, un periodo de educación, ¿Por qué educación? Arranca el ser humano, ¿verdad? Tiene que pasar cierta cantidad de años en lo que se desarrolla la forma en la que hablamos, y luego alguna civilización, y la gente empieza pues a vivir, bueno, se tiene que aprender a la agricultura, no sé, tantas cosas, detalles que no voy a tocar ahorita, y además yo no soy especialista, ¿verdad? Yo soy historiador, soy ingeniero en electrónica, entonces pues nada más tengo nociones, ¿verdad? Okay. Pero bueno, llega un momento en el que Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y empieza la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, fíjense, todavía ni siquiera existía, no se había inventado todavía la forma de escribir, no existía la escritura, cuando ya Dios está buscando esa salvación de los hombres, ¿verdad? Entonces Él en realidad nunca nos deja solos. Entra el pecado, ¿verdad? En la historia de la humanidad, pero Dios nunca nos abandona. Y este periodo de aquí, de educación, es el tiempo, ¿verdad? del pueblo elegido, el pueblo de Israel, en donde Dios pues va preparándolos para este momento, esta venida de Jesús. Les voy a leer una nota de página que encontré en la Biblia latinoamericana, está muy bonita, muy resumido. No todos tenemos la misma edición, pero en mi Biblia está en Mateo 24. Si luego los que tienen la Biblia latinoamericana lo gustan buscar, a veces no vienen las mismas notas, pero fíjense. Dice, primero están los tiempos del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza. Dios educó la fe de Israel y lo hizo madurar de tal forma que su historia y sus experiencias fueran una luz para los otros pueblos. Entonces, fíjense qué bonito, ¿verdad? Por eso nosotros podemos a veces estar estudiando en el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, ¿verdad? La Primera Alianza, y vemos cómo Dios ha elegido, ¿verdad?, a ese pueblo de una manera muy especial, pacta una alianza con ellos, y luego ellos caen en el pecado, es una rebeldía, ¿no? Y se alejan de Dios. Pero luego, bueno, obviamente hay consecuencias de ese pecado, de esa rebeldía, y entonces regresan a Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver muchas veces en la historia del pueblo de Israel. Bueno, eso también es algo que yo lo vivo también en mi vida personal, ¿verdad? Hay un momento en el que me alejo de Dios, vivo, ¿verdad? O sufro las consecuencias de mi pecado, y luego vuelvo a buscarlo y vuelvo a Él, ¿verdad? Entonces,
eso precisamente, si vamos a esta línea de mi historia de relación personal, es lo que a mí me pasó, ¿verdad? Este periodo de educación, ¿verdad? Fue obviamente, pues uno está pequeño, empiezas a ir a la escuela, vives con tus papás, aprendes, es una etapa de aprendizaje, ¿no? Y en algún momento, por lo menos a mí lo que me pasó, es que pues me alejé de Dios, ¿verdad? Y llegó un momento en el que pues yo estaba viviendo una infelicidad de tal forma que ya había buscado yo la felicidad por todos lados y no la encontraba. Y entonces me acordé, ¿verdad? Alguna vez o muchas veces me decía mi papá que la verdadera felicidad solamente está en Dios, ¿verdad? Entonces esa frase que me la había dicho a mi papá cuando estaba pequeño, ¿verdad?, hizo que yo me acercara, ¿verdad?, y buscara a Dios. Fue como llegué a este encuentro con Jesús. Pero si se digan, es una etapa de aprendizaje, sí, educación, pero hay rebeldía, hay pecado. Y finalmente tiene que haber un arrepentimiento y una búsqueda de Dios, ¿verdad? Y nos va encaminando a este punto. Y así también pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Fue un periodo de educación para llegar a este momento especial en el que iba a venir Jesús. Tengo una cita para ese periodo de educación, vamos a buscarla, es Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 14. Todas estas son citas que yo pienso que todos conocemos. Como las vayamos buscando, ustedes van a ver si las identifican o no. Muchas veces yo las recuerdo de misa, por ejemplo, alguna vez en la primera lectura o en el Evangelio, algo me acuerdo. Esta de Deuteronomio 30, sí me acuerdo haberla leído en misa, no me acuerdo cuándo, pero de ahí me acuerdo. ¿Quién la quiere leer? Este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir, ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar para que tengas que decir, ¿quién pasará hasta el otro lado y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya lo tienes en la boca y lo sabes de memoria, y solo hace falta ponerlo en práctica. Palabra de Dios. ¿Por qué escogí esa cita hablando de este periodo como de educación, verdad? A mí me recuerda mucho como pues yo tuve la oportunidad precisamente de asistir a una escuela católica. Y bueno, me recuerda mucho todo ese periodo en el que uno pues va a la preparación de la primera comunión, todo ese aprendizaje, ¿verdad?, que me fueron dando mis papás acerca de nuestra fe. Entonces se fijan, nos dice, ¿verdad?, ese mandamiento, esos mandamientos, ¿verdad?, o sea, la forma que Dios nos pide que nos comportamos, no es algo extraño, ¿verdad? Es algo que de alguna forma cada uno de nosotros lo va a conocer. Entonces, para mí esa es una cita que me recuerda mucho esa parte de mi vida, ¿verdad? Quizás es una forma de ser católico pues muy diferente, obviamente tenemos que tratar de que sea muy diferente a la forma en la que tratamos de vivir ahorita, ¿verdad? Es mucho a lo mejor aprender de memoria, pero no entender, ¿verdad?, cómo hacerlo vida. O quizás sí conozco los mandamientos,
pero no me preocupa quebrantarlos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una forma de ser católico, pues ya quizás ahorita suena rara, ¿no? Una forma de ser católico, pero que no tienes una relación personal con Dios. Entonces, está ahí el conocimiento, por lo menos en mi vida así fue, ¿verdad? Está ahí el conocimiento de mi fe, está ahí el conocimiento de lo que me pide Dios, y sin embargo no lo aplico, ¿verdad? No vivo como Dios me lo pide. Ahí les digo, cada quien tiene que pensar en su vida cómo fue, ¿verdad? Yo obviamente les voy a platicar un poquito de cómo fue. Esta es mi historia de salvación, como yo se los voy a contar, es Alejandro, ¿verdad? Ustedes pues tienen que poner su nombre y más o menos ir imaginándose cómo fue avanzando. Bien, entonces este es este lado, ¿verdad? La primera etapa, que es antes de ese encuentro con Jesús, un periodo de educación en la historia de la salvación de la humanidad, donde se va preparando para ese momento especial, ¿verdad? Ese caminar del pueblo de Israel. Y en mi vida personal, ¿verdad? Es igual, es un caminar para poder llegar a ese momento de encuentro con Jesús. Esta segunda etapa, yo le puse, es una etapa de dar testimonios. Lo llamé educación, es dar testimonio. Muy bien. Bueno, voy a cambiar. Dar testimonio más bien, bueno, sí es que en realidad aquí lo que quería poner es que es el tiempo de la iglesia. En realidad, pues sí, la iglesia tiene que estar dando testimonio, y yo también, ¿verdad? En mi vida personal tengo que estar dando testimonio. La cita que vamos a ver ahí es de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dejarme santificar por el Espíritu Santo. Entonces sería nuevamente intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a ir tantito, bueno, vamos a leer la primera carta de Pedro, ese versículo, capítulo 2, versículo 9. Espérame tantito para que todos den cuenta. Los veo todos como que muy atareados. Si están, si vamos bien, si me están siguiendo. Sí. La primera fue la cita. Primera de Pedro. Caray, si ya está la cita, sí es. Muy bien, ya estamos todos. Ya. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué le pongo ahí? Es momento de dar testimonio, ¿verdad? Obviamente
en mi vida personal es dejarme santificar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que me está en proceso de santificarme. Yo lo tengo que dejar que actúe en mí, ¿verdad? Porque muchas veces no me quiero dejar, me pongo obstáculos. Bueno, pero ahora es un momento de dar testimonio, ¿verdad? Este encuentro con Jesús no se puede quedar así nada más, ¿verdad? Es un momento que cambia y transforma mi vida. Y entonces, pues tengo ahora que dar testimonio, tengo que contar a los demás lo que me tocó vivir, ¿verdad? Lo que experimenté. Y lo tenemos que hacer ese tiempo de la iglesia, ¿verdad? O sea, todos los bautizados, toda la iglesia, tenemos que llevar el evangelio, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Entonces, viene Jesús, encarnación, muerte, resurrección de Jesús, pero todo este periodo, ¿verdad? Es el tiempo en el que la iglesia va evangelizando y va llevando ese evangelio a todas las personas. Entonces, esta cita se me hizo que queda ideal, ¿verdad? Porque es, sobre todo de manera personal, ¿verdad? Pero también nos habla en grupo como iglesia. Dice, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, ¿verdad? En nuestro bautizo somos ungidos, reyes, profetas y sacerdotes. Entonces, somos un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Entonces, no nos hizo para que estemos en nuestra casa viendo la tele o qué sé yo, ¿verdad? En el trabajo, todos los días de la semana, no sé. Nos hizo para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y así es como estaba yo en esta etapa de mi vida, en tinieblas, ¿verdad? Y Él me llamó a su luz. Muy bien, es esta etapa. Muy bien, hablando del juicio final y de la muerte física, ¿verdad? Tengo dos citas. Este es Mateo 25, 31, 33. Y de este lado, Mateo 24, 42 a 44. Y prácticamente ya se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Ya se va de volada. Ya casi terminamos, se fijan, ya lo llenamos las dos líneas. Tengo también unas citas acerca de la última etapa, la eternidad.
algo así como que, ay, qué miedo, que no sé qué, ¿verdad? El fin del mundo, ¿verdad? Y fíjense que en vez de imaginarnos acá algo catastrófico y feo, ¿verdad? Más bien hay que imaginarnos algo maravilloso. Es Jesús que está viniendo, ¿verdad? Entonces fíjense cómo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, ¿verdad? Se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos, dice mi traducción. Colocará las ovejas a su izquierda y a los chivos a su derecha y los chivos a su izquierda. Entonces fíjense qué bonito, en vez de imaginarnos algo feo, algo acá dramático y trágico, ¿no? ¿A poco no queremos ver esto? Ver a Jesús con toda su gloria, rodeado de todos los ángeles, sentándose en su trono. Pues sí, es algo que yo sí quiero ver, ¿no? Entonces, eso es para nada más hablar, tener una cita de esta segunda venida de Jesús, ¿verdad? Ahora, en mi vida, en la historia, mi historia personal de salvación, tenemos esta, ¿verdad? Un poquito antes, Mateo 24, 42 a 44. Unas páginas de Cassandra. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto: si un dueño de su casa supiera a qué hora de la noche lo van a asaltar, a qué hora de la noche lo van a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso también ustedes preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos espera. Bueno, pues estaba yo buscando, ¿verdad? Adelantito de esta cita viene la parábola de las 10 jóvenes, ¿verdad? Que están con su lámpara de aceite, pero está muy larga, entonces un poquito antes vienen estos versículos de una manera muy resumida, ¿verdad? Ninguno de nosotros sabemos el día que pues, vamos a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice, verdad? Hay que estar, dice, por eso estén despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor, ¿verdad? Entonces, es cierto, ¿verdad? Yo no sé en qué momento voy a morir, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Nuestra vida, nuestro cuerpo es muy frágil, ¿verdad? Cualquier accidente, cualquier caída, alguna enfermedad a lo mejor y ¡pum! De volada nos podemos morir, ¿verdad? Entonces necesitamos esforzarnos y necesitamos estar preparados para ese encuentro precisamente cara a cara con Dios. ¿Qué pasa si de repente llega ese momento de cara a cara con Dios y no estaba yo preparado, ¿verdad? Entonces es más que pensar esto como que con miedo, ¿verdad? Es más bien como una motivante para estar preparados, ¿verdad? Para decir, sí es cierto, ¿verdad? O sea, si de por sí no sé cuándo va a venir Jesús, ¿verdad? Imagínate que viene Jesús y no estoy preparado, pues así como, ¿verdad? Necesito estar preparado, ¿verdad? Y igual, el momento en el que yo vaya a morir, ¿verdad? No sé, a lo mejor, yo dibujé aquí y les decía como la mitad, ¿verdad? Y yo me evangelicé cuando tenía como 33 años. Es bueno, a lo mejor acá 66, pues sí, más o menos, ¿verdad? Pero no, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué tal si hoy mismo me muero, no? O sea, uno nunca sabe. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Cuántos años tienes? No, es que usted ya se cuenta que te evangelizaste. A mí no me da miedo decir la edad, tengo 43 años. Cada día que tenemos es un regalo del Señor. Entonces, No hay que negar los regalos del Señor. nuestra edad casi la debemos de presumir. O sea, el Señor debe decir con 43 años. A ver, mujeres, presuman. No. Muy bien. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, pero para terminar, ¿verdad? Tengo esta cita del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es yo creo que el que más me gusta.
ciertamente es difícil de leer. Si alguien no lo ha visto todavía en su catequesis, en algún momento llegaremos a él. Pero es un libro, es difícil porque está escrito con el lenguaje del Antiguo Testamento y normalmente no estamos acostumbrados a leer el Antiguo Testamento, pero es un libro lleno de esperanza. Entonces, lo que me encanta es el libro del Apocalipsis abarca toda la historia de la salvación, y entonces si nosotros en la historia hoy en día a lo mejor estamos como por aquí en algún momento, ¿verdad? Todo esto que viene para acá viene de forma profética en el libro del Apocalipsis. Entonces es un libro muy esperanzador, ¿verdad? Porque nos habla de esa segunda venida de Jesús y nos habla de que el bien triunfa. No es el mal el que tiene la última palabra, el mal está derrotado, ¿verdad? Entonces es Dios quien triunfa y nos llena de esperanza. Entonces está hablando proféticamente de este juicio final y un poquito de esta eternidad. Es el tiempo de la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios, la creación de Dios como Él se la imaginó, ¿verdad? ¿Quién me quiere leer Apocalipsis 11? Tocó el séptimo ángel su trompeta, entonces sonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron para adorar a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has empezado a reinar. Valiéndote de tu poder invencible, las naciones se habían enfurecido, pero tu enojo las sorprendió. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos, de permitir a tus siervos los profetas, de premiar a tus siervos los profetas y a tus santos y cuantos honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y destruir a los que destruyen la tierra. Palabra de Dios. En la forma en la que está escrito el libro del Apocalipsis es que hay muchísimo, ¿no? En el capítulo 11, cuando termina, está como que terminando precisamente una de las narraciones de la historia de la salvación. Entonces, aunque no se acaba todavía el libro, ¿verdad? Pero ahí está terminando una de las narraciones de la historia de la salvación. Fíjense que bonito esos primeros versículos, ¿verdad? Dice, ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, y luego viene, ¿verdad?, un cántico de alabanza, ¿verdad?, de cómo pues empieza ese reinado de Dios ya para siempre, ¿verdad? Entonces les digo, nos llena de esa esperanza, nos está dando una profecía de lo que viene de aquí en adelante, ¿verdad? Y vamos a leer de aquí, Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4. Nuevamente tengan eso en cuenta. Ahorita Omar no, adelante si nos lo va a leer. Tengan en cuenta eso, ¿verdad? Es el final del libro del Apocalipsis, es el final de la historia de la humanidad. Estamos leyendo una profecía y nos está asegurando Dios, ¿verdad?, en este caso es Jesús, que Él es el que gana, que Él es el que triunfa. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existía. Vi también bajar del cielo, enviada por Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Y vi una fuerte voz salida del trono que decía: Esta es la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres. Acampará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Jugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo será esa eternidad, verdad? Nos lo trata de describir un poquito así, ¿verdad? Es como una tierra nueva, ¿verdad? La tierra como la conocemos se acaba, por eso siempre dicen, ay, el fin del mundo, pero miren qué bonito, es un momento en el que se acaba la muerte, se acaba la enfermedad, se acaba el pecado, ¿verdad? Entonces es la creación
tal cual como Dios se le imaginó. Entonces, les digo, es muy esperanzador. Y darnos, es como darnos, al momento de estar yo pensando, ¿verdad? Y viendo las distintas etapas, pues esto a mí me da mucha curiosidad, no sé ustedes, ¿verdad? Pensar en, wow, ¿cómo será la eternidad? ¿Cómo será estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, nos habla un poquito de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo pueblo de Dios. Y por último, aquí también en las notas de pie de página precisamente de este capítulo 21 del Apocalipsis dice, me encontré una nota muy bonita, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, la eternidad está viendo a Dios, no llegará un momento en el que como que ya me aburrí, como que ya siempre lo mismo, ¿qué, verdad? Miren lo que dice. Que nosotros vivimos, ¿verdad?, en la dimensión del tiempo. La eternidad es algo que está fuera del tiempo, ¿verdad? Entonces nos es muy difícil imaginárnoslo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nada más conocemos el vivir, ¿verdad?, en el tiempo, cómo va transcurriendo, ¿verdad? Pero miren, una reflexión muy bonita, dice, nuestra eternidad no puede ser algo inmóvil. De ser así nos aburriríamos pronto. Dios es creatividad pura y vivir en Él es tanto poseerlo como sumergirse cada vez más en su misterio. Entonces, qué bonito, ¿no? El estar ahí es cada vez adentrarnos más y más y más en Dios, y pues Él es infinito, entonces nunca se va a acabar. Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos. 5 minutos porque ya son un poquito más de las 7, entonces para que